Universidad Nacional Autónoma de México, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Licenciatura Psicología. Módulo Propedéutica en el campo de la psicología clínica, definición, caracterización y perspectivas teóricas de la conducta anormal. Alumna María Gregoria Minor Merino, tutor Dr. David Enríquez Negrete, 8 de marzo de 2015. ¿La que sigue? Introducción. Como estudiantes de la carrera de psicología, es necesario poder entender la conducta anormal en una persona, para lo cual se hace necesario tener una idea clara de lo que es, además de estudiar las diversas teorías que los clínicos e investigadores a lo largo de la historia y hasta la actualidad han y siguen desarrollando para entender las causas de la desadaptación conductual y poder ofrecer a los individuos como la comunidad un servicio adecuado de acuerdo a sus necesidades y características individuales, por lo que es importante conocer las perspectivas teóricas más importantes como la biológica, la psicodinámica, la conductual, cognitiva y comunitaria, para en el proceso de preparación profesional se determine el nivel de profundización de cada una de estas. Tenemos que en la conducta anormal hay infrecuencia estadística. Generalmente la conducta anormal no es infrecuente, por lo que se miden características específicas de la gente. Se emplea estrictamente para diagnosticar el retraso mental, ejemplo, en pacientes esquizofrénicos o con síndrome de Down. La violación de las normas se refiere a que la conducta anormal es también aquella que viola las normas sociales y constituye una amenaza o produce miedo o ansiedad a quienes los observan, y puede también ser aceptada dependiendo de las normas culturales. Ejemplo, personas maníaco-depresivas o esquizofrénicas. Aflicción personal. Generalmente la persona que sufre una conducta anormal refiere un sufrimiento personal por no saber ni entender qué pasa o cómo manejar sus sentimientos o conducta. Ejemplo, en pacientes con depresión, ansiedad o pérdidas. La incapacidad o disfunción, debido a la conducta desadaptada que presentan las personas, les imposibilita para alcanzar sus objetivos, ya que sus problemas abarcan toda su atención y concentración, por ejemplo, las fobias, las adicciones, los problemas emocionales por pérdidas de familiares, hijos, padres, cónyuges, etc. La imprevisibilidad, la desadaptación conductual se presenta de forma inesperada o estresantes ambientales y que no se puede prever cuál será la reacción de la persona, por lo que no se puede definir con exactitud el concepto de conducta anormal. Entre las perspectivas que tenemos se encuentra la perspectiva biológica sobre la conducta anormal. Tenemos que la idea de los trastornos corporales provocan una conducta trastornada. Estos han estado presentes desde el siglo XVIII y XIX, cuando los avances de la anatomía, fisiología y genética fundamentaron como causas biológicas las conductas anormales. Y que pueden, para entender la perspectiva biológica, distinguiremos los significados de cuerpo y de mente, que invariablemente estos se van a interrelacionar. El cuerpo está compuesto por músculos, huesos, cerebro y órganos. La mente por actitudes, sentimientos y pensamientos que se interrelacionan y para provocar o conducir a una conducta desadaptada. También tenemos que estas pueden ser por defectos heredados, defectos adquiridos o mal funcionamiento temporal. Estos procesos desequilibrados se dan en el cuerpo, en el funcionamiento psicológico o en el ambiente social. La que sigue. Si los determinantes biológicos de la conducta anormal se dan por factores genéticos en el cerebro, en el sistema nervioso o en glándulas endocrinas. Entre los factores genéticos tenemos enfermedades o problemas como el síndrome de Down, la esquizofrenia, el síndrome de Tourette. En problemas de cerebro se dan la epilepsia, accidentes cerebrovasculares, la demencia y la amnesia. En el sistema nervioso, esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington. En
las glándulas endocrinas tenemos como el estrés, pudiendo presentarse enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer u otras. Las neurociencias actualmente han avanzado de manera rápida y de forma multidisciplinaria o interdisciplinaria, que busca entender la relación entre la estructura y el funcionamiento del cerebro, los pensamientos y los sentimientos y la conducta humana. Tenemos ramas de las neurociencias como la neuroanatomía, que estudia la estructura cerebral, la neuropatología, que estudia los procesos de las enfermedades provocadas por trastornos de la estructura cerebral, la neuroquímica, que estudia los procesos químicos que controlan la función del cerebro, la neurofarmacología, que estudia los fármacos y cómo van a influir en el cerebro, la neuropsicología, que estudia la relación entre las distintas funciones psicológicas o mentales y la estructura cerebral, la neuroendocrinología, que estudia la relación entre la función glandular y la función cerebral. De acuerdo a las investigaciones en neurociencias, surgen múltiples factores de enfermedades mentales. Entre ellas está la pérdida de células nerviosas, los excesos en las transmisiones químicas entre las neuronas, los déficits en las transmisiones químicas entre las neuronas, los defectos en la conexión o circuitos dentro del sistema nervioso, las diferencias de los centros de control del cerebro, la forma en la que se mueven los mensajes a lo largo del sistema nervioso, por factores hereditarios y por factores ambientales. También otra rama de las neurociencias está la psiconeuroinmunología, que es un área de estudio que une los procesos psicológicos, neurológicos e inmunológicos. Los psiconeuroinmunológicos estudian 3 sistemas corporales de manera simultánea, los sistemas nerviosos, endocrino e inmune, y se comunican por medio de señales químicas complejas que estudian actualmente en personas que sufren esquizofrenia y depresión. La integración de los sistemas biológicos y psicológicos se dan por medio de teorías que se basan en factores físicos, factores ambientales, psicológicos y hereditarios. Entre las perspectivas que vamos a ver, tenemos también la perspectiva psicodinámica de la conducta anormal. El creador de la perspectiva psicodinámica es Sigmund Freud, que dice que para entender la conducta hay que analizar los pensamientos, que para comprender los pensamientos hay que explorar las emociones y sentimientos, que los pensamientos y las emociones son causa de la conducta. La conducta que se observa es una función de procesos intrapsíquicos. La personalidad se forma con una combinación de sucesos internos y externos, y que en la psicoterapia se utilizan los elementos básicos y la teoría de los procesos básicos subyacentes. Freud y el psicoanálisis. Menciona que el tratamiento efectivo para curar o atender la desadaptación conductual es conociendo las causas. En su época estudió la histeria y empleó la hipnosis. Como generalmente mucha gente no se podía hipnotizar, desarrolló el método del psicoanálisis, en donde el paciente vuelve a recobrar recuerdos olvidados. Las teorías de Freud sobre la personalidad se basa en 2 suposiciones, que es el determinismo físico, que establece que toda conducta manifiesta o encubierta está causada o determinada por eventos mentales anteriores, y la dimensión consciente e inconsciente, que a él le interesaban los pensamientos y las fantasías que parece que se olvidan, pero que vuelven a aparecer a nivel consciente.
Afirmaba que el nivel del conflicto intrapsíquico es un factor importante al determinar la conciencia de los eventos mentales particulares. Una característica de la teoría de Freud era su énfasis en la sexualidad y consideró el proceso de desarrollo en términos sexuales. Las etapas del desarrollo psicosexual habla de tres etapas psicosexuales, que son la oral, la anal y la fálica, y que cada etapa ayuda a moldear a los niños en su personalidad como adultos. Habla también del mundo mental del individuo, que es el aparato psíquico, y lo divide en tres estructuras, que es el id, el ego y el superego, en donde el id es una reserva desorganizada de energía psíquica. El ego es un agente que resuelve problemas, en tanto que el ego desempeña las funciones de evitar el peligro o manejarlo cuando no se puede evitar. ¿Sí? Las fuentes de peligro provienen del ambiente, los impulsos del id y la culpa. Los pensamientos. Freud describió los procesos del pensamiento del infante como pensamientos de procesos primarios, caracterizado por la incapacidad para discriminar entre lo real y lo irreal, y para inhibir impulsos, y refleja el apego también sin inhibiciones al principio del placer. Entre el proceso de procesos secundarios, característico de los niños más grandes y adultos, esto va a depender del desarrollo del ego, en donde se lucha por sus objetivos planeados o deseados. También menciona a la ansiedad como respuesta de peligro percibido o al estrés, o la incapacidad para manejar el peligro. Habla también de los mecanismos de defensa, como el desplazamiento, que es la transferencia de sentimientos y actitudes de un objeto a otro. La intelectualización, que para manejar los problemas como sucesos que se pueden manejar razonablemente sin contenido emocional ni de ansiedad. Habla de la formación reactiva, que es expresar un impulso inaceptable al transformarlo en lo opuesto. Habla de la negación, que es rehusarse a reconocer los eventos que producen ansiedad. Identificación con el agresor, es la adopción de los rasgos o gestos de la persona a quien se teme. La proyección, que son las características o impulsos que provocan ansiedad, se exteriorizan al aplicarlos a otros. La regresión es regresar a antiguas formas de comportamiento que eran características de un nivel de desarrollo anterior. Y la sublimación, que es un curso de acción socialmente útil que desarrolla cuando se bloquean las formas más directas de gratificación. En el psicoanálisis clínico, el objeto de estudio para Freud es el inconsciente. El método de estudio es clínico y que primero inició empleando la catarsis para después incorporar la hipnosis. Terminó creando el método de la asociación libre, en donde pide a sus pacientes expresen sus pensamientos y sentimientos de la forma más libre posible durante el análisis, esperando obtener una imagen más clara de los conflictos que se encontraban detrás de la conducta desadaptada. Los enfoques contemporáneos del psicoanálisis, tenemos algunos autores que no están de acuerdo con los aspectos de la teoría psicoanalítica como la creó Freud. Sin embargo, le dan un enfoque, por ejemplo, Carl Jung, que dio énfasis a las cualidades espirituales e ideas racionales. Se interesó en el pensamiento religioso oriental, dándole popularidad que sigue vigente hasta la actualidad. Alfred Adler, que le da importancia al entrenamiento a padres en técnicas efectivas para la crianza y educación temprana de los hijos y la prevención de trastornos psicológicos. Erik Erikson habla de la teoría de tipo psicosocial, que da énfasis a la adaptación del individuo y el medio ambiente. Considera una fuerza creativa a la confianza, la esperanza, la destreza, intimidad, amor e integridad para manejar los problemas.
se interesa en las relaciones interpersonales y culturales, dio atención a las etapas psicosociales durante el ciclo de vida, en donde se desarrolla la autonomía, control de sí mismo, iniciativa, productividad, identidad y relaciones interpersonales significativas. Otros teóricos de las relaciones de objeto, tenemos a Melanie Klein, que da énfasis a las fantasías complejas y preestablecidas que presentan los infantes muy pequeños. Heinz Kohut, que habla del concepto de la persona de sí misma como un organizador del desarrollo psicológico y que el papel principal lo representa el yo. La evaluación de la teoría psicoanalítica es una teoría con ideas de la percepción, el pensamiento, desarrollo humano, psicopatología y tratamiento, que es difícil de estudiar de forma científica, ya que sus hipótesis no se pueden observar directamente, sus conceptos son muy generales y sus definiciones poco claras, por lo que no se puede evaluar de forma objetiva. Sin embargo, hay dos áreas de investigación que pueden relacionar los procesos psicodinámicos hipotéticos con áreas del funcionamiento cerebral que pudieran dar pie a una forma científica de estudio. La perspectiva conductual. Tenemos que la perspectiva conductual, el fundador del conductismo es John Brodus Watson, que refería que la conducta manifiesta se forma a partir del proceso de condicionamiento, que esta perspectiva es determinista, que se refiere a que todos los sucesos o actos son el resultado de lo que sucedió antes, no de las decisiones manifiestas del individuo. Considera que la conducta como producto de relaciones estímulo-respuesta se concentra en aspectos relevantes del ambiente, sobre todo en el reforzamiento, y puede ser positivo o negativo. Que el castigo es otra forma desagradable también para cambiar la conducta. En la investigación de la conducta desadaptada se utilizan dos paradigmas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, creado por Watson, que habla del estímulo incondicionado. Si hay un estímulo incondicionado, habrá una respuesta incondicionada. Si hay un estímulo condicionado, hay una respuesta condicionada, y esto también se basa en el experimento de Pavlov, que hizo con animales, del estímulo incondicionado con la comida y la respuesta incondicionada, que es la salivación, estímulo incondicionado en la comida, la respuesta que se está modificando, el estímulo condicionado la campanilla, y el estímulo condicionado y la respuesta condicionada es la salivación. El condicionamiento operante de Skinner, que habla del principio que las personas responden a una acción, el ambiente controla la conducta. Dice también que un organismo repite una conducta que se ha reforzado positivamente y obtiene una respuesta que haya sido castigada. Entonces se presenta la modificación de la conducta. La investigación la realizó con sus hijas, con ratas y palomas. Aquí tenemos la respuesta, hay un reforzamiento y hay mayor probabilidad de que la respuesta se repita. El proceso básico del condicionamiento operante habla de un modelamiento, que para este se requiere planeación de reforzadores para lograr objetivos. Se utiliza la teoría del aprendizaje social para cambiar la conducta por medio de la observación o de la observación de un modelo. Albert Bandura hizo énfasis en que el observador no necesita práctica en la respuesta que observa, ni recibir reforzamiento para aprenderla. La conducta y habilidades que se admiran en un modelo son importantes en el desarrollo personal
y contribuye a la autoestima. También dice que los modelos pueden tener efectos deseables o indeseables en las personas que observan su conducta. Los estudios clínicos mencionan que el aprendizaje por medio de la observación influye en la adquisición de la conducta desadaptada. De las experiencias del modelamiento puede haber cambios notorios y dramáticos de la conducta. Términos como aprendizaje vicario, facilitación social, afrontamiento e identificación describen este proceso. El modelamiento también contribuye a la formación de conceptos, actitudes y necesidades, así como la representación de roles. La teoría social reconoce dos aspectos: las experiencias antecedentes y el análisis e interpretación de las experiencias pasadas. Actualmente los investigadores la consideran como teoría cognoscitiva del aprendizaje social. La perspectiva cognitiva, esta también se ocupa de los procesos internos. Da énfasis en cómo se adquieren, interpretan y utilizan la información. El enfoque se da en un ambiente externo como causa principal de la conducta. Presta mayor atención al pensamiento y a las estrategias para resolver los problemas. Sostiene que las personas recolectan, almacenan, modifican, interpretan y comprenden la información de su interior y estímulos del ambiente mediante esquemas para identificar estímulos, reunirlos, cubrir información, resolver los problemas y lograr un objetivo, utilizando la autoeficacia, que es la fuerza de las convicciones sobre la efectividad personal. Sí, existen varias teorías de esta perspectiva. Entre los más conocidos son la de John Dollard y la de Neal Miller, y la de Kelly y Bandura también, que Dollard y Miller intentaron relacionar el aprendizaje humano con los procesos psicodinámicos, así como con los eventos externos. A pesar de que los pensamientos, sentimientos, percepción y otros eventos ocultos no se pueden observar, mencionan que se pueden inferir y se conocen como constructor hipotético o variables interrecurrentes. Emplearon los conceptos cognitivos al describir conductas desadaptadas como consecuencia de experiencias desagradables de la vida, como del pensamiento desadaptado. George Kelly dio importancia a los constructos personales, ya que reflejan la forma en que interpretan o desarrollan las ideas sobre sí mismo, el mundo y los sucesos futuros, así como las relaciones interpersonales. Albert Bandura nuevamente aquí enfatiza los aspectos simbólicos y cognitivos del aprendizaje. Se interesa por el estudio de la autorregulación o aprendizaje por medio del reforzamiento interno. Muchos psicólogos cognitivos desarrollan técnicas para autocontrol de la conducta. Entre las terapias cognitivas, varias formas de terapia que se basan en la perspectiva cognitiva, tenemos la de Albert Ellis, que utiliza la terapia racional emotiva, que se basa en que la conducta depende más de los sistemas de creencias y la manera de interpretar las situaciones que en las condiciones subjetivas. La terapia de roles determinados de George Kelly, que utilizó un formato de entrevista tradicional y plática, de constructos personales específicos y los papeles que representó el paciente en las relaciones sociales, experimentando nuevos roles de revisiones particulares. Aaron Beck, que habla de una terapia de reestructuración de pensamiento y reemplazar los pensamientos desadaptados por otros que le ayuden al control de situaciones estresantes. Inició con problemas de depresión, posteriormente de ansiedad y de personalidad. La perspectiva humanista existencial, que da importancia a la habilidad, bondad inherente y libertad de la naturaleza humana. Las suposiciones es que dice que en cada persona existe una fuerza activa, que es la autoactualización. Esta surge de la naturaleza interna positiva del ser humano. Los teóricos existencialistas enfatizan la autodeterminación, la elección y responsabilidad que surgen sobre las fuerzas del ambiente.
y mencionan que somos lo que elegimos. Creen en la psicología científica, creen que las experiencias internas y la búsqueda del significado de la existencia son la esencia del individuo. Consideran que la introspección es una fuente válida de la información psicológica. En esta teoría, la concepción de Rogers sobre el yo, que fue el líder de la psicología humanista, utilizó el reflejo de sí mismo como pieza central de su perspectiva de la personalidad. Relacionó la habilidad del entendimiento y la autoactualización con el respeto a sí mismo y la percepción del individuo de la aceptación por parte de los demás. El ajuste óptimo da como resultado una persona que funciona en su totalidad y bajo nivel de ansiedad, ya que esta se debe a la incomodidad o tensión por las inconsistencias entre la percepción que tiene la gente de sí misma y sus ideas de lo que le gustaría hacer. Afirmó que cada persona es racional, social y constructiva. Las personas buscan ayuda cuando están ansiosas, tienen poco respeto por sí mismas y una visión distorsionada de sí y del mundo. Las personas sanas se alejan de papeles y expectativas creadas por los demás, aprenden a confiar en sí mismas, rechazando los falsos yo creados por los demás. Las personas neuróticas y psicóticas tienen conceptos de sí mismas que no concuerdan con sus experiencias. El terapeuta ayuda a abandonar esos falsos yo sin interpretaciones ni consejos. No creía en el conocimiento científico, solo en las percepciones individuales de cada terapeuta, por lo que la experiencia interna y búsqueda del significado de la vida son el centro de la psicología. El punto de vista existencial menciona que creen que las personas son libres de elegir cursos de acciones alternos y que no todos eligen acertadamente y actúan de forma auténtica o no auténtica, que la persona nace con características específicas o pueden ser ambientales y reducir la posibilidad de realización del individuo con base en las cualidades con las que nace. La principal tarea del terapeuta es ayudar a que las personas vacías y solitarias amplíen sus experiencias y logren su condición única, así como a realizar elecciones atractivas. La perspectiva comunitaria habla de la conducta, dice que la conducta desadaptada es la incapacidad para manejar el estrés de forma efectiva, por lo que estudian el ambiente social y los factores que se relacionan con este, como un nivel socioeconómico. Por ejemplo, se considera una falla del sistema de apoyo social del individuo que incluye a las personas que le rodean y las organizaciones de la comunidad y oficinas de gobierno. Se enfoca a reducir la conducta desadaptada con medidas preventivas. En la psicología comunitaria se cree que la desorganización social es causa de problemas personales. Se basa en las teorías de la causación social, donde argumentan que la pobreza, el crimen, la prostitución, etc., aumentan el estrés, y en la teoría de la selección social, donde afirman que los grupos con nivel socioeconómico bajo tienen mayor incidencia de conductas desadaptadas, por lo que desarrollan programas contra la pobreza, sobrepoblación, para mejorar la vida comunitaria y de personas con problemas psicológicos específicos. Los roles sociales y etiquetamiento. Mencionan que los grupos sociales modelan la conducta mediante reforzamientos, castigos y modelos, que son parte del ambiente cultural o grupos a los que pertenece una persona y ejercen influencia en todos los aspectos de su vida. Los roles sociales son funciones que una persona tiene como miembro de un grupo social. Existen factores en las relaciones sociales que sirven para etiquetar a una persona y estas pueden ser positivas o negativas. Las contribuciones de la perspectiva comunitaria han dado nuevos enfoques a la comprensión de las causas sociales de la conducta desadaptada para cambiar el pensamiento académico y alterar la política social y mejorar la vida de niños y adultos. Conclusiones. Como podemos observar, cada perspectiva tiene un enfoque particular de lo que es la conducta desadaptada, así como sus teorías y terapias empleadas para tratar dichas conductas. Esto debido a que cada individuo reacciona y se conduce de diferente manera ante los mismos problemas con los que se enfrenta en su vida diaria.
Sin embargo, es importante conocer y aplicar los marcos referenciales que sirven de base para manejar y responder a las situaciones que se presenten en el ejercicio profesional y proporcionarles a las personas las herramientas necesarias para manejar y hacer frente a las causas que provocan dicha desadaptación. Muchas gracias.